Bienvenidos de nuevo a la recta final de nuestro segundo curso Ciencia y Deportes. Espero de todo corazón que hayan aprendido. Hemos tratado de poner todo nuestro empeño para que sea un curso de primer nivel y todos y cada uno de nuestros conferencistas han estado muy contentos de poder enseñarles un poco. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Hugo Trujillo Luarca, quien además de ser un gran profesional es un gran amigo de mi persona y tengo pues toda la vida de conocerlo. El doctor Trujillo es neurocirujano, es médico y cirujano egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, neurocirujano egresado del Hospital Roosevelt de Guatemala, con una subespecialidad en cirugía de la bóveda craneana por la Universidad Autónoma de México y el Instituto Mexicano de Seguridad Social. El día de hoy el doctor Víctor Trujillo nos va a platicar un poco sobre los traumas cráneoencefálicos en el deportista. Les deseo todo lo mejor y que disfruten el tema. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Víctor Hugo Trujillo, soy neurocirujano y la verdad es de que muy contento de poder colaborar con el segundo curso de Ciencia y Deporte, sobre todo agradeciendo también la invitación que este año eh, he recibido para poder colaborar con este curso, sobre todo pues mi agradecimiento a un excelente colega y un amigo muy querido, el doctor Fernando García. En la reunión de hoy, pues vamos a tratar acerca de lo que es el trauma craneoencefálico asociado al deporte. Em, Vamos pues a tratar ahí aspectos bien importantes y sobre todo me interesó poderles compartir aspectos como muy reales y concretos, ¿verdad? Digamos que no vamos a estar platicando de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, la clasificación del trauma craneoencefálico, em, digamos, eh, tipos de lesiones, cuál es el tratamiento quirúrgico. Realmente no es ese como mi objetivo, sino realmente el objetivo es como hacerlo más práctico, ¿verdad? Digamos, algo que nos sirva pues justamente en el día a día, que nos sirva pues justamente cuando estemos en las canchas deportivas o cuando estemos en los gimnasios de deportes y que si nosotros tenemos pues alguna circunstancia de ese tipo, pues sepamos realmente eh, cómo interpretar una lesión, cómo proceder, cuándo pedir ayuda y pues obviamente cómo diagnosticar realmente cuando un trauma craneoencefálico pues va a necesitar una atención pues ya no solo de evaluación en el lugar donde fue el accidente, sino realmente como poder consultar. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, pues justamente vamos a platicar de lo que es trauma craneoencefálico en deportes. Y esta es una imagen que siempre me gusta como poderla compartir, sobre todo porque usualmente concebimos que todo lo que es relacionado a cerebro y todo lo que es, digamos, relacionado pues obviamente a este órgano tan particular es como un aspecto como muy confuso, como de muchas partes, en donde tenemos que interpretarlo como un rompecabezas difícil de armar. Sin embargo, pues realmente, ¿cómo podemos pasar de lo complejo a lo práctico, verdad? Es decir, cómo poder clarificar un poquito ese concepto que tenemos del cerebro como una imagen compleja y hacerlo más práctico. Bueno, pues realmente que la respuesta a esa pregunta siempre para mí ha sido conocer. Y por eso, pues estos cursos súper importantes en donde podemos dar a conocer pues toda esta información y para mí ese es el primer paso que nos va a ayudar a poder llegar a esa practicidad. Definitivamente que cuando hablamos de trauma craneoencefálico en deportes, pues obviamente nos vienen a la mente pues deportes especiales y deportes particulares. Sin embargo, pues obviamente vamos a ver mientras vayamos avanzando en la charla, en donde pues realmente cualquier deporte nos puede suponer un riesgo de presentar un trauma craneoencefálico. Aunque claramente hay deportes que van a ser como muchísimo más fáciles, en los cuales nosotros podemos estar eh, sometidos pues a un trauma. Claramente pues el boxeo ha sido como el deporte más ampliamente estudiado en trauma de cráneo, aunque sabemos que algunos otros deportes, sobre todo cuando hay
pelotas de, digamos, a aceleraciones importantes como el béisbol, pues obviamente también eso nos va a suponer un riesgo. Y pues el choque cabeza con cabeza, como lo es el fútbol, pues también nos pone ahí como en esos deportes muchísimo más riesgosos. Algo que es bien importante es de que cuando nosotros hablamos de trauma craneoencefálico recientemente, y estamos viendo pues aquí una publicación que aunque ya tiene algunos años, pues digamos que con la película de Will Smith, que justamente se llama concusión, ¿verdad? O una conmoción cerebral, que sería la palabra a la cual se puede traducir esta entidad en español, ha tenido como más relevancia, ¿verdad? Inclusive con las plataformas de streaming que ahora se tienen, en donde pues en Netflix está cargada esta película, pues entonces esta película hace referencia claramente a este artículo, como lo vemos publicado en el Neurosurgery en el 2005, y habla realmente de la encefalopatía crónica traumática, ¿verdad? Que vamos a ver en las diapositivas siguientes, que es una entidad pues obviamente muy interesante, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trauma de cráneo y deportes, y que sobre todo, como vamos a ir viendo, es una secuela ya permanente y definitiva de los traumas de cráneo y de los múltiples traumas de cráneo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que realmente el trauma de cráneo en los deportes es un tema sumamente importante, pues obviamente estudios como estos avalan que nosotros realmente estemos como muy preocupados y muy dedicados a poder interpretar todo lo que es la fisiopatología del trauma de cráneo en los deportes, como para poder tenerlo en cuenta y sobre todo prevenirlo y poderlo tratar. ¿Cómo vamos a llevar esta plática? Pues vamos a hablar de definición, vamos a hablar de anatomía, epidemiología, la clasificación de las conmociones cerebrales, las consecuencias neurológicas y sobre todo pues, las pautas para retornar a la actividad deportiva. ¿Qué tan antiguo es el trauma craneoencefálico? Y cada vez que yo tengo la oportunidad de platicar del trauma craneoencefálico, me gusta como recordar un poquito de historia y estos aspectos que son importantes desde el concepto de trauma de cráneo. Digamos que si nosotros recordamos ahí la historia de David y Goliat, pues obviamente entendemos según lo que nos cuenta la Biblia que David golpea a Goliat con una piedra, y esto provoca pues obviamente que Goliat caiga y David gane la batalla. Y de una forma un poco romántica desde el punto de vista trauma craneoencefálico, a mí siempre me ha gustado creer que lo más seguro es de que se haya provocado una fractura de cráneo por esa, digamos, lesión con la piedra. Esto provocó un trauma craneoencefálico, y entonces lo que realmente tenemos, y digamos cuando hablo de trauma craneoencefálico asociado a una fractura, es un hematoma epidural, y por eso, digamos, eso sería un argumento médico bastante creíble de qué fue lo que sucedió en esta historia de la Biblia. Pero si nosotros queremos como conocer un poquito más de historia, pues digamos ya hay un papiro especial que se llama el papiro de Edwin Smith, porque es la persona quien lo descubre, de Egipto. Estamos hablando pues obviamente de años antes de Cristo, en donde se hace referencia claramente a un paciente que tuvo una caída y que posterior a la caída inicia con dificultad para el habla, con debilidad en el cuerpo del lado izquierdo, y entonces pues uno claramente puede hacer la inferencia médica de que estamos hablando de un paciente justamente que tuvo una hemorragia cerebral y que está condicionando una hemiparesia localizada justamente en las áreas del lenguaje, y que eso nos está dando como el criterio de que el antecedente descrito en este papiro de una caída es una lesión por trauma craneoencefálico. Así es de que estamos hablando que prácticamente desde los orígenes de la convivencia entre seres humanos, en donde pudo haber, pues obviamente, en guerras y peleas, pues tenemos que hablar de trauma de cráneo. Pero pues obviamente, digamos que nos queremos centrar en lo que es el trauma de cráneo con los deportes, y cuando nosotros hablamos de las consecuencias tanto agudas como crónicas de las lesiones cerebrales relacionadas a deportes, podemos encontrar las que son agudas y las que son crónicas. Y pues obviamente digamos que hay
una amplia variedad, porque cuando hablamos de las agudas hablamos de fracturas de cráneo, hablamos de los hematomas subdurales epidurales, hemorragias subaracnoideas, sobre todo en los pacientes que hacen artes marciales mixtas o boxeo, ¿verdad? Justamente la hemorragia subaracnoidea es una de las lesiones más vistas, pero quisiera yo enfatizar obviamente como la conmoción cerebral, porque es lo que más frecuentemente vamos a tener. Es decir, si nosotros evaluamos el 100% de los pacientes que tienen trauma de cráneo en la práctica deportiva, pues obviamente no todos van a tener una fractura de cráneo, no todos van a tener un hematoma subdural, pero sí un gran porcentaje, arriba del 90%, puede tener una conmoción cerebral. Y cuando nosotros hablamos de las secuelas crónicas, pues obviamente aquí la que más importancia tiene es la encefalopatía traumática crónica, aunque bien sabemos, digamos, de que hay ahí algunos antecedentes también relacionados, por ejemplo, el Parkinson. Un buen ejemplo es Mohamed Ali, ¿verdad? Que justamente desarrolla Parkinson y pues un antecedente de boxeo. Las personas que tienen contusiones causadas por actividades deportivas tienen riesgos de padecer consecuencias graves, incluyendo las conmociones cerebrales repetidas y posteriormente el daño cerebral permanente. Y aquí no solamente tenemos que hablar, pues obviamente, de consecuencias fatales y desenlaces fatales para la vida de un deportista, sino que también tenemos que hablar de daños cognitivos, que esos son daños como más sutiles, pero que si realmente nosotros sometiéramos a los pacientes con trauma de cráneo a análisis neuropsicológicos, pues seguramente nosotros tendríamos ahí ponderaciones que no son las normales, digamos, si hacemos comparaciones entre unos y otros. Una de las academias más importantes que se ha dedicado como al estudio del trauma de cráneo en la actividad deportiva, pues es la Academia Americana de Neurología, y ellos definen la conmoción cerebral como una alteración del estado mental secundaria a un trauma craneoencefálico, que puede ir acompañada o no de pérdida de la conciencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de una conmoción cerebral, es decir, ya estamos hablando de un trauma de cráneo, no solamente tenemos que catalogarlo en aquellos pacientes que pierden la conciencia, sino que inclusive aquellos que no pierden la conciencia, pero que sí pueden tener un estado mental confuso, ¿verdad? O un estado confusional. Entonces, justamente esta definición nos lleva a considerar como una conmoción cerebral no solamente los traumas grandes, sino que también, obviamente, aquellos que también pueden ser medianos o leves inclusive, pero que puedan presentarse con momentos confusos. ¿Cuáles son los mecanismos? Digamos, ¿por qué se genera un traumatismo craneoencefálico? Esto pues, obviamente no solamente en el ámbito deportivo, pero también en el ámbito deportivo, conociendo estos aspectos de mecanismo y de generación de trauma, pues vamos a poder nosotros como entender cuáles son aquellos deportes que nos van a suponer una mayor riesgo de tener un trauma. Pues, obviamente cuando la cabeza golpea un objeto, los pacientes que pueden hacer artes marciales en donde una caída puede suponer un golpe de la cabeza con el suelo. Cuando un objeto en movimiento golpea la cabeza, mirábamos al inicio de la charla pues una imagen ahí de un beisbolista, es decir, cuando se puede lastimar de esa forma, o cuando el cráneo experimenta una fuerza repentina sin recibir directamente un golpe, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando pues justamente algunas actividades, de algunas dinámicas de aceleración y desaceleración en donde muchos pacientes pueden estar en riesgo. Hay algunos aspectos referentes a la anatomía que nos pueden ayudar como a entender y si nosotros somos justamente de los médicos que estamos en la práctica deportiva y dependiendo de cómo miramos qué es la lesión, nos pueden ayudar a saber cuáles son aquellas condiciones que pueden tener un mayor riesgo. Y justamente aquí tenemos que hablar de la región del terium. El terium es una de las partes más delgadas del cráneo, del hueso del cráneo, y justamente es una región directamente relacionada con una arteria muy importante, que es la arteria meningia media, que cuando nosotros tenemos un golpe, justamente en lo que habitualmente conocemos la sien, ¿verdad? Que es esa parte que vemos en la primera imagen, que es el terium, pues ahí podemos tener un mayor riesgo de una fractura y una lesión de la arteria meningia media y que eso puede desencadenar en un hematoma epidural importante, ¿verdad? Entonces, por eso son áreas que, por ejemplo, en donde se utiliza protección como los cascos de béisbol,
Eh, Obviamente, pues en fútbol americano, inclusive algunos otros cascos que se pueden utilizar en otras actividades, tanto como puede ser fútbol o inclusive en básquetbol, justamente lo que buscan es reforzar la protección a ese nivel para que uno pueda, pues obviamente, tener como eh, protegida esa área que es tan delgada y que puede ser susceptible a un golpe directo y tener consecuencias fatales, ¿verdad? Como una hemorragia intracraneana. Ya que estamos viendo, digamos, una imagen quirúrgica, no de un paciente con un trauma de cráneo, pero es, digamos, para ejemplificar justamente la relación que hay de la arteria meningia media, en donde miramos justamente ahí la impresión de la arteria y cómo el trazo de fractura puede cruzar esta arteria y eso, como es una arteria que tiene un flujo importante, pues desencadenar en la formación de un coágulo intracraneal importante. Justamente ahí estamos viendo la cara interna del hueso y cómo se ve ahí la impresión de la arteria, digamos, la relación claramente. Y pues en este paciente, pues justamente eso había provocado, digamos, un hematoma epidural. Y otra parte que es importante conocer es de que justamente cuando mencionábamos estos efectos de aceleración y desaceleración, es justamente cuando el cerebro puede impactar con las prominencias óseas. Y las prominencias óseas que más importancia van a conllevar, pues es justamente el ala mayor de los esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, en el momento en el cual nuestra cabeza está sometida como a cambios violentos, tanto por golpes o como por mecanismos de aceleración y desaceleración, pues entonces nuestro cerebro impacta contra estas prominencias óseas y puede desencadenar contusiones con hemorragias. Como vemos justamente en esta imagen, pues ahí tenemos el ala mayor del esfenoides y la porción del hueso temporal, y estamos viendo justamente una contusión cerebral por estos mecanismos. ¿Qué hay respecto a la epidemiología? Pues bueno, tenemos que decir claramente, y esto pues es parte de lo que la Academia Americana de Neurología nos da, es de que la conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral, es decir, el hecho de tener una conmoción ya tenemos que estar hablando de que tenemos una lesión. Digamos, en números de Estados Unidos, sabemos de que entre 1.6 y 3.8 millones de conmociones cerebrales al año están relacionadas con actividades deportivas o recreativas, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que hablar, digamos, del deporte de alto rendimiento, sino pues el deporte recreativo, pues también. Y aproximadamente el 9% de todas las secuelas deportivas causan secuelas secundarias asociadas a conmoción cerebral, digamos, según los datos que podemos tener de Estados Unidos. La mayoría de las conmociones cerebrales resultan en una recuperación completa, sin embargo, la mayoría, ¿verdad? Sabemos de que justamente hay un grupo en el cual pues pueden tener secuelas, ¿verdad? Y sobre todo, bien importante, que las conmociones cerebrales pueden causar lesiones severas si no se diagnostican y no se tratan adecuadamente. Por eso hemos mencionado en un inicio que parte importante justamente de esta charla es como propiciar esas herramientas que nos van a servir a nosotros como para tener un buen diagnóstico y al tener un buen diagnóstico, pues obviamente un buen tratamiento de las conmociones cerebrales. Está totalmente demostrado que hay en números, no solamente por la cantidad de personas que pueden practicar estos deportes, sino también por el tipo de deporte, pero se sabe que, por ejemplo, el fútbol, soccer, el fútbol americano, hockey, son los deportes que están en un mayor riesgo de sufrir el deportista una conmoción cerebral. No hay predilección de género, realmente prácticamente cualquier persona que practica un deporte puede tener el riesgo de tener un trauma de cráneo. Y el antecedente de conmoción cerebral previa es un factor significativo en la ocurrencia de conmociones subsecuentes. Es decir, cuando una persona acumula conmociones cerebrales, pues obviamente hay mayor riesgo. ¿Eso qué quiere decir en palabras sencillas? La segunda conmoción es peor, la tercera es aún peor, la cuarta es aún peor, y justamente por eso el acúmulo de conmociones cerebrales nos puede llevar inclusive a decidir retirar a un deportista de la práctica justamente de un deporte. Así es de que los traumas repetitivos y las conmociones repetitivas es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. Hay evidencia moderada de que el uso de casco reduce efectivamente el riesgo de una conmoción cerebral, pero debemos de ser claros que no elimina el riesgo. Es decir,
claramente nos va a ayudar, pero no lo elimina por completo. Y no hay evidencia respecto a que hayan diferencias en edad, tipo de juego, posición de juego, es decir, pues prácticamente todos están expuestos a poder tener un trauma en la práctica deportiva. ¿Qué hay respecto a los signos? Los signos que nosotros tenemos que observar cuando, digamos, tenemos un paciente con un trauma de cráneo. Bueno, pues definitivamente cambios de la conducta de la personalidad, mirada perdida o confundida, cambios en el equilibrio y la coordinación o el tiempo de reacción a los estímulos, la respuesta verbal o física, digamos que pueden llegar a ser lentas, la desorientación, pues obviamente aquí sí estamos hablando de lo que conocemos como el paciente COTEP, ¿verdad? Que tiene que estar consciente en tiempo, espacio y persona, y pues obviamente, digamos, esa desorientación nos va a representar que si estamos en una conmoción cerebral, es decir, en un trauma de cráneo. Por supuesto, pérdida del conocimiento, ahí no habría ninguna duda. Pérdida de la memoria, tanto puede ser antes como después o durante, digamos, el evento. El habla confusa, los vómitos y los problemas para controlar las emociones. Es decir, como vemos, hay una variedad bien importante de signos que podemos tomar en cuenta para saber realmente si nuestro paciente está, después de un golpe, claramente, en una conmoción cerebral. Siguiendo con los síntomas, pues hablábamos de visión borrosa, confusión, mareos, sentir mucho sueño, problemas para dormir, también debe de identificarse. El dolor de cabeza, y como vemos, el dolor de cabeza no necesariamente es de los síntomas más importantes, pero claramente habrá que tomarlo en cuenta. Dificultad para concentrarse y malestar general. Como se dan cuenta, no todos los síntomas son específicos como para pensar en una lesión cerebral, sino que realmente inclusive el malestar general se debe de tomar en cuenta como para saber si el paciente o el atleta está en una conmoción cerebral. Y la mayoría de los signos y síntomas que se presentan inmediatamente después de sufrir una lesión, pero estos pueden empeorar en minutos y horas. Así es de que, digamos que aunque nosotros tengamos una persona que tuvo un trauma y de momento pareciera estarse recuperando, pues obviamente es un paciente que no podemos dejar de observarlo. De hecho, las guías dicen que un paciente con un trauma de cráneo debe de observarse al menos 24 horas. Y claramente que no estamos diciendo que estas 24 horas tienen que ser de observación dentro del hospital, pero pues obviamente sí una observación, aunque sea en su, digamos, en su casa, en su habitación, pero que esa observación debe continuar por lo menos 24 horas. ¿Qué hay acerca de la clasificación? Y obviamente esto nos ayuda como para ir identificando riesgos y saber realmente quién puede estar como en un mayor riesgo, digamos, de un trauma realmente importante. Bueno, digamos de que aquí hay algunos sistemas, pero pues digamos que el de la Asociación Americana de Neurología, que es la AAN, me parece pues obviamente que es el que puede tener como una solidez mayor. Digamos, hablando, obviamente leve, moderado y grave, aquel paciente que el leve es el que tiene una confusión transitoria, que no tuvo pérdida del conocimiento y que la resolución de los síntomas es menor a 15 minutos. Es un paciente con una conmoción cerebral leve. El grado moderado o grado 2 es lo mismo obviamente que el grado leve, pero cuando los síntomas duran más de 15 minutos. Y el grado grave, pues es cualquier disminución del estado de la conciencia, ya sea breve o prolongada. Y aquí, sin duda alguna, tenemos que recordar la clasificación de Glasgow, una clasificación pues, que prácticamente todo el personal relacionado con la medicina conoce, en donde se valoran la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, en donde el menor puntaje es 3, el mayor puntaje es 15, y obviamente todo lo que no sea 15, es decir, en ese puntaje de Glasgow, todo lo que no sea 15 se considera pues obviamente ya como una disminución del estado de la conciencia. Así es de que, digamos, cualquier paciente en donde nuestro puntaje de Glasgow no es 15, ya se considera como pues justamente un trauma grave. Para el diagnóstico hay varias guías, digamos que aquí les estoy presentando tan solo una de ellas. En el internet se consiguen realmente prácticamente muchas guías que nos ayudan como
como a clasificar el paciente o a evaluar el paciente, más bien dicho, evaluarlo es el término correcto. Y esto es una checklist, realmente es una lista de chequeo en donde personalmente nosotros, dependiendo las, mm, eh, eh, las escalas que uno tome en cuenta, pues así pueden ser los puntajes. Eh, y pues obviamente el diagnóstico de una conmoción cerebral se llega especialmente con la evaluación clínica. Eh, Más sin embargo, pues hay pruebas que nos ayudan a ayudar a este diagnóstico. Pero tal como lo dice aquí la diapositiva y remarcado en letras rojas, ningún puntaje de una prueba puede ser la base para el diagnóstico de una conmoción. Es decir, siempre la evaluación clínica por un personal médico es lo más importante. Estas son otras, digamos, esquemas en donde uno puede evaluar al paciente y nos damos cuenta que hay aspectos importantes que se pueden ir tomando en cuenta, como la orientación, la memoria inmediata, obviamente la concentración, hay preguntas que le guían a uno qué preguntar y cómo evaluarlo. Y como se dan cuenta, esto es todo como muy secuencial, ¿verdad? Digamos, una pregunta nos lleva a una respuesta y ahí va dando uno los puntajes necesarios. Esto pues obviamente que nos puede ayudar, pero vuelvo a insistir, la evaluación clínica es lo más importante, que la evaluación clínica que uno como médico hace, pues también están involucrados justamente el análisis de estos factores, ¿verdad? Entonces pues prácticamente todo es como muy secuencial, como he mencionado. ¿Qué debemos hacer si un atleta presenta una conmoción cerebral? Digamos que justamente esa es una de las palabras más importantes, una de las preguntas más importantes que me gustaría como tomar en cuenta y poder dejarlo muy puntual y muy claro. Bueno, como hemos mencionado, justamente el poder clasificar nosotros en leve, moderado y severo, pues nos va a dar como las pautas para poder saber cómo actuar. Entonces, estamos hablando de grado 1, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el paciente se retira del campo, del gimnasio, se evalúa al paciente cada 5 minutos para determinar si tiene amnesia o algún síntoma de conmoción y el deportista puede volver al campo de juego si los síntomas desaparecen tras 5 minutos. Es decir, que los pacientes que realmente no tuvieron ningún signo ni ningún déficit después del trauma. ¿Qué pasa cuando es grado 2? Pues obviamente hay que retirar al deportista del campo, prohibir la reincorporación del deporte ese día, evaluar, digamos, clínicamente en busca de alteraciones neurológicas, debe ser evaluado por un especialista y si los síntomas se agravan o duran más de una semana, totalmente indicado poder complementar la evaluación ya con imágenes de diagnóstico, imágenes radiológicas, apoyo de imágenes, tanto como la tomografía como la resonancia. Y el deportista puede volver a la práctica una semana después de que ya no tenga ningún síntoma. ¿Qué pasa con el grado grave? Pues bueno, recuérdense que ya estamos hablando de un paciente que tiene una pérdida de la conciencia, ¿verdad? Cualquier alteración de la conciencia. Entonces, hay que transportar al deportista desde el campo a una sala de emergencia, ¿verdad? A un hospital. Hay que proteger siempre la columna cervical porque la asociación de trauma cervical en trauma de cráneo es alta y dependiendo del mecanismo de defensa, pues también puede haber ahí riesgo. Obviamente un buen examen clínico y radiológico de inicio, ya no como en el grado 2 en donde se esperaba. Debe ser internado justamente para observación y evaluación de la conciencia del estado mental, una exploración neurológica diaria hasta que los síntomas desaparezcan o se estabilicen. El deportista no puede regresar hasta una semana después de que los síntomas han desaparecido. Evaluación por un neurocirujano en alguno de los siguientes casos, pues digamos inconsciencia prolongada, alteración del estado mental persistente, signos anómalos en la exploración neurológica, digamos, hablamos ya signos de focalización neurológica como puede ser la midriasis de una pupila, como puede ser la debilidad de alguno de las extremidades, ¿verdad? O que esté con hemiparesia o complejía inclusive, o que tenga un rápido deterioro neurológico, ¿verdad? Y por supuesto, la consideración de las imágenes que, pues, obviamente pues, se pueden hacer controles si los síntomas no mejoran
en el lapso de una semana. ¿Por qué es importante el diagnóstico y el buen tratamiento? Pues justamente para evitar las consecuencias neurológicas, ¿verdad? Es decir, si el esfuerzo es justamente evitar que el paciente pueda tener esas consecuencias neurológicas. ¿Y qué hay acerca de las consecuencias neurológicas? Pues justamente, como les he mencionado al inicio, eh, digamos, a partir de los inicios de este siglo y sobre todo en los siguientes años, cada vez hay más artículos que estudian los trastornos celulares y moleculares de las células, digamos, relacionadas al trauma. Y justamente encontré este artículo que habla pues justamente de esos cambios, en donde dice que la lesión cerebral es común pues obviamente en los deportes de contacto. Y cuando se tiene pues obviamente una conmoción, hay pues obviamente trastornos axonales que pueden causar justamente un daño estructural a nivel del cerebro. Es decir, sí se está totalmente ya demostrado que hay trastornos citoarquitectónicos, es decir, eh, de la estructura cerebral, de la célula cerebral que cambian con el trauma de cráneo, y eso puede ser la consecuencia de daños pues justamente importantes a nivel de la estructura cerebral. Y digamos, en este artículo dice que justamente los adolescentes y los niños son más susceptibles a tener una conmoción, ¿verdad?, que los adultos. Pero sobre todo lo importante de este artículo es cómo el trauma de cráneo produce cambios citoarquitectónicos a nivel, digamos, de la célula, y que eso provoca el daño cerebral justamente. Otro artículo, este es de España, ¿verdad? Y habla de que la encefalopatía crónica postraumática es una enfermedad degenerativa fruto de la acumulación de numerosos traumatismos craneoencefálicos, que era lo que platicábamos, ¿verdad? Y miren, justamente parte importante de lo que está resaltado en este artículo, para el cual no existe un diagnóstico premortem definitivo, es decir, todos los estudios, y justamente cuando mencionaba el artículo del Neurosurgery, que es en lo que se basa esta película protagonizada por Will Smith, se ha llegado a esta conclusión por el análisis de atletas que han sufrido serias alteraciones neurológicas y que en el post-mortem se ha estudiado estos cerebros y se ha llegado como al diagnóstico justamente de estos traumas, ¿verdad? Entonces, la dificultad del diagnóstico, ¿verdad? Pero ahora ya se sabe que definitivamente que sí, los traumas a repetición están totalmente relacionados con esta origen y con estas secuelas que pueden haber, ¿verdad? Esto ya hablando específicamente de la enfermedad de la encefalopatía crónica postraumática, justamente mientras que la conmoción cerebral presenta en estados temporales de deterioro neuronal y axonal, ya la encefalopatía crónica postraumática se trata de una enfermedad neurodegenerativa que ocurre años o décadas después de la recuperación de los síntomas agudos relacionados al trauma de cráneo, ¿verdad? Es bien importante, y justamente como me interesaba pues remarcar estas pautas como prácticas y claras, ¿verdad? Como les mencionaba, la charla pues considero yo que tiene como una dinámica un poquito más práctica en esta línea, y no pues hablarles de tratamientos quirúrgicos y cómo drenamos los hematomas cuando suceden y todo lo demás, porque esos son los menores casos, ¿verdad? Con que nosotros sepamos reconocer cuándo acudir a la emergencia con un paciente que ha tenido un trauma de cráneo, pues me parece que es un objetivo pues bastante bien alcanzado, ¿verdad? Y por eso, interesantísimo cuándo retornar a la actividad. A mí me pasa mucho cuando miramos pacientes con trauma de cráneo, ¿cuándo voy a poder regresar? Y yo tenía partido este fin de semana. Bueno, pues obviamente, para no ser tan arbitrario justamente en estas recomendaciones, pues ya hay pautas bien claras de qué es lo que tenemos que hacer. Este es un esquema solamente como para hablar de los tipos de evidencia, ¿verdad? De evidencia científica, en donde pues obviamente sabemos que el nivel de evidencia A es el mejor, el nivel de evidencia B
pues es justamente el de intermedia, eh, digamos, una sugerencia intermedia, y digamos que el nivel de evidencia C pues es el de menos base, ¿verdad? Y pues justamente lo mencionaba porque vamos a hablar de los niveles de evidencia respecto a cuándo regresar a la actividad. Eh, el atleta debe retornar a la práctica hasta que la conmoción cerebral esté resuelta. Digamos, obviamente que cuando el paciente ya no tiene absolutamente ningún síntoma de la conmoción cerebral. Debe prohibirse el regreso a la práctica hasta que el atleta esté asintomático sin necesidad de medicamentos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque obviamente sí hay casos claramente en donde uno utiliza medicamentos pues, para mejorar los síntomas del paciente, pero el paciente debe de estar sin síntomas y sin medicamentos. Digamos, esas son las sugerencias con solidez científica a nivel B. El profesional de la salud debe utilizar información complementaria con test neurocognitivos para determinar el nivel de resolución de la conmoción cerebral. Esto es un nivel de evidencia tipo C, pero claramente si nosotros tenemos ese apoyo neuropsicológico para poder saber cuándo el paciente puede retornar a la actividad, eso nos va a dar también un parámetro un poquito más objetivo para poder liberar a nuestro paciente. Y debe documentarse que el individuo está a nivel de la base de la evaluación neurocognitiva, es decir, que realmente haya regresado a su nivel basal. Obviamente esto generaría mucha dificultad y mucha complicación si, si nosotros pues, no tenemos una evaluación neurocognitiva previa, pero pues claramente digamos que uno puede, digamos, ir teniendo ya ciertos parámetros de referencia como para poder comparar el estado basal del paciente apoyado pues obviamente con la historia familiar, ¿verdad? Hablando de las recomendaciones en casos de conmociones, digamos, durante la misma temporada, justamente estamos hablando como de esas lesiones repetitivas, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de atletas de alto rendimiento, si son actividades recreacionales, pues, digamos, no se puede hablar de una temporada, pero se sobreentiende que el tiempo es un año. Y entonces, pues, hablamos obviamente, digamos, de que cuando tenemos una gravedad leve, una semana sin síntomas en reposo y con pruebas de esfuerzo, eh, digamos, esas son las pautas que deben de cumplirse antes de regresar a la actividad competitiva. Cuando la conmoción o el trauma de cráneo fue moderado a grave, un mes sin síntomas con tomografía y resonancia normales. Es decir, las pautas para retornar justamente a la actividad. Digamos, cuando es la tercera conmoción cerebral, si es leve, digamos que tras este traumatismo se debe de suspender la actividad deportiva durante esa temporada. Ya se recomienda hacer una tomografía o una resonancia magnética como para una evaluación. Y si es, digamos, ya una conmoción moderada o un segundo traumatismo grave, pues obviamente se da por terminada la temporada y puede inclusive llegarse a sugerir la práctica de un deporte, digamos, que tiene contacto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, son como parámetros bastante rigurosos, ¿verdad? En donde uno no tolera, no se deben de tolerar como los traumatismos múltiples, sino que realmente son, digamos, como bien mesurado, ¿verdad? Digamos que si ya estamos hablando de traumatismos graves, pues al segundo traumatismo se acabó prácticamente, inclusive hasta se puede considerar la interrupción total de, digamos, de esta práctica, ¿no? De este deporte que haya supuesto los traumas graves. Cómo pasar de lo complejo a lo práctico? Digamos, la pregunta con la que iniciábamos, pues justamente prevenir. ¿Por qué son importantes, digamos, todas las pautas de aprendizaje referentes al trauma craneoencefálico? Porque sabemos, digamos, cuando hablamos nosotros de trauma craneoencefálico, tenemos que hablar de lo que es la lesión primaria y la lesión secundaria. Digamos, para definir lo que es lesión primaria y lesión secundaria, la lesión primaria es aquella lesión directamente relacionada al trauma, es decir,
pues digamos, si hubo un sangrado cerebral, si hubo una fractura, la fractura, si hubo hinchazón, ¿verdad? O edema. Y sabemos que la lesión secundaria es la que se puede desencadenar del mal tratamiento digamos, de un trauma de cráneo de las lesiones por el trauma de cráneo. Y entonces, como muchas veces nos toca, digamos, explicar cuando damos este plan educacional, a golpe dado ya no hay quite. Entonces, pues justamente si ya se dio el trauma y ya hay una lesión, ya no podemos revertir el tiempo y evitarlo. Por eso es importante la prevención. ¿Y cómo vamos a poder prevenir? Pues obviamente solamente conociendo y teniendo las pautas muy, muy, muy claras de, de lo que es el trauma de cráneo, ¿verdad? Y de cómo prevenir, si ya tuvimos uno, cómo prevenir los subsecuentes y cómo tomar las mejores decisiones pues, para esta persona que pudo haber tenido un traumatismo. Muchas gracias. Esto era lo que teníamos en la charla. Pues justamente me quisiera como dar las pautas finales. Debemos de ser muy, muy, muy cuidadosos en la evaluación del paciente que ha tenido un trauma de cráneo relacionado al deporte, sobre todo si son personas que rutinariamente, digamos, están relacionadas al deporte o si van a seguir practicando ese deporte. Hay que sugerir y hay que tener en mente que podemos tener estos formularios de chequeo para nosotros evaluar un paciente y que sea una guía en la cual nosotros podemos evaluar un paciente y poder diagnosticar realmente si el paciente entró en una conmoción cerebral o no. Tener en cuenta que lo peor que le puede pasar a una persona o a un deportista es tener traumas de cráneo repetitivos, porque sí tienen un efecto acumulativo y como hemos visto, ese efecto acumulativo es lo que nos lleva al desarrollo de la encefalopatía crónica postraumática, que muchas veces el paciente ha tenido daño cerebral sin que en el estudio de resonancia o de tomografía tenga una lesión, ¿verdad? Que los estudios estén sin lesión no significa que no haya habido una conmoción y que sobre todo es bien importante el diagnóstico certero para saber cuándo podemos permitirle al paciente reincorporarse a su actividad deportiva. Eso creo yo que es uno de los puntos como más importantes, que como vimos hay niveles de sugerencia para nosotros tomar buenas decisiones y poder decirle a nuestro paciente en qué momento puede regresar a la actividad deportiva. Eso de lo que tenemos preparado. No me queda más que volver a agradecer la oportunidad que se me da para poder compartir. Esperemos ahí poder estar en los siguientes cursos, ¿verdad? Muy gustoso y pues poder estar ahí al pendiente en este acompañamiento de este curso. Nuevamente gracias al doctor Fernando García por la invitación y de verdad que espero que haberles aportado ahí detalles importantes. Gracias nuevamente y les dejo un fuerte abrazo y un saludo.